la clase de hoy con lo que es cálculo de banco de condensadores. Un momentico y te ya salió grabado. Cálculo de banco de condensadores, vamos a mirar cómo se comporta un circuito cuando existen cargas tanto inductivas como capacitivas, qué sucede cuando existen más de dos cargas, más de tres cargas, cuando la carga inductiva es mucho más grande que la carga capacitiva, entonces cómo sería su factor de potencia. Y vamos a ir haciendo diferentes ejercicios vamos a ir planteando aquí. Déjenme busco acá el tema en, en la documentación que tengo de circuitos 1, ya les comparto. Denme un minutico, ya ven. Listo. Sí, acaba de iniciar. Acaba apenas de iniciar. Estaba dándole las notas a los compañeros. Bueno, vamos a ver por acá. No les tenía pantalla compartida. Digo ahí. Sí, la clase a las 3:30, pero hoy inició a las 4:30 por un inconveniente que tuve acá. Listo, vamos a ver si alcanzamos a dar las 2 horas en este tema bien y ya les queda la otra hora compensamos con algún taller o algunos ejercicios que tienen que hacer. Vamos por capítulo 11. Todavía sigue siendo capítulo 11 lo que es primero y segundo corte. Voy a terminar acá, vamos a ver. Capítulo 11, listo. Esto de acá ya vimos cálculo de potencia instantánea, cálculo de potencia promedio. Esto era lo que yo quería en el quiz. 4 veces, quiere decir 3 veces, quiere decir que por cada fórmula me pusieron lo que no era. O sea, sí está bien lo que hicieron, pero cuando les pedía promedio, ¿por qué me se van por la compleja? Si les pido compleja, entonces se van por la promedio. Pero casualidades de la vida que tenía por ahí el solucionario y mucho. El ejercicio pedía otra cosa. Yo no pedía lo mismo que el ejercicio. Se dejaron llevar por eso. No, mira, por aquí no estoy diciendo todo, sino acá algunos. Unos sí tuvieron la delicadeza de leer un poco más el ejercicio y sabían que era lo que yo estaba pidiendo y enseguida arrancaron con la potencia promedio 3 veces por cada carga. Potencia aparente, ya solo vimos. Potencia compleja, que también la vimos. Por ahí les pasé la fórmula de potencia y el triángulo de potencia. Y esto de acá también. En el triángulo de potencia acá. Vamos a arrancar con, bueno, conservación de la potencia. Eso lo vemos ya después de cálculo de condensadores. Aquí, corrección del factor de potencia. Arranca segundo corte desde aquí. ¿A qué le llamo corrección yo? ¿A qué le llamo corrección del factor de potencia? ¿Y por qué este tema relacionado a circuitos 1 tiene que ver mucho con el tipo de carga que está instalada, con la corriente que demande la carga y con el consumo de energía total de todo un sistema eléctrico? Bien, si lo vemos desde el punto de vista de sea baja tensión o media tensión en una subestación, pero vamos a enfocarlo más hacia baja tensión, ya que ustedes todavía algunos no conocen el términos que se manejan en subestación, en media tensión y en alta tensión. Vamos a enfocarlo más al consumo, o sea, a la parte de baja tensión. Bueno, ¿en qué consiste el factor de potencia? Si recuerdan que el factor de potencia es aquella relación que existe entre lo que se consume, estoy hablando en términos a manera técnica, más no matemática, lo que se consume sobre lo que me entrega el sistema, ¿verdad? Ahora sí, de manera matemática o fórmula matemática, el factor de potencia viene relacionado como el coseno del ángulo, que es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿verdad? A eso yo le llamo factor de potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar aquí. Normalmente, cuando ese factor de potencia tiene valores
entre, digámoslo así, bueno, mira, el factor de potencia, se me había olvidado decirles acá, no tiene unidad, sino que es un rango, el comportamiento dentro de un circuito de lo que se consume contra lo que es lo que me entrega el sistema y me dice qué tan eficiente es en ese momento el circuito o el sistema eléctrico. Y se define como el proceso de incrementar sin alterar la tensión y la corriente. ¿Cómo así incrementar? Vamos a ver eso acá. Normalmente, o cuando nosotros tenemos cargas conectadas, ya sea inductivas o capacitivas, en este caso el ejemplo es una carga inductiva, corregir el factor de potencia consiste en instalar un condensador paralelo a esa carga inductiva, como ustedes lo ven acá. Aquí de pronto el libro lo muestra así directamente, un condensador, muestra la carga inductiva y muestra la fuente aquí donde está conectada, ¿verdad? Bueno, lo muestra paralelo a la carga. Pero ¿qué sucede, chicos, si nosotros tenemos 20, 30, 50 motores en una zona industrial, en una compañía industrial que maneje varias máquinas, depende de lo que se dedique, y resulta que esa compañía opera por varias, tiene distribuida varias zonas y cada zona tiene varios motores, 30, 20. Usted no va a instalar 30 y 20 condensadores por cada motor, ¿verdad? Nosotros vamos aquí a calcular o a llegar a una potencia total dentro de un circuito para luego calcular el banco o el condensador que debe ir paralelo a toda la carga completa, total. Si yo me refiero a toda la carga completa, total, ¿en dónde creen ustedes que iría instalado ese condensador? Si no, se iría por cada carga. Cuando hablo de carga completa. ¿Dónde creen ustedes que se puede instalar o que podría ir instalado? Ya les comparto pantalla completa mejor. De este tema sale mucha pregunta análisis creada por mí, no del libro, así que pilas con la clase. En sumativa y en quiz. Sale mucha pregunta de análisis. Se confían y el segundo corte se lo tiran todo porque yo les dije, bueno, esa pregunta no estaba en el libro, el ejercicio no estaba en el libro, pero el análisis lo dije yo en clase. Vamos a hacer algo. Bueno, cuando yo hablo de banco de condensadores, ¿verdad? En una compañía que tiene diferentes, supongamos, tiene varias zonas, la idea no es instalar un condensador, un banco de condensadores en cada carga. Si son 100 motores, usted no va a instalar un condensador de 100 motores. Usted hace el cálculo total de la carga instalada y en el tablero principal, en donde se encuentran esos 100 motores, ahí es donde usted va a hacer el cálculo, ahí es donde usted va a hacer la instalación de esto que vemos aquí, del condensador, del banco de condensadores que hay. En este caso aquí nada más hay uno, pero pueden haber más. Si el circuito es trifásico, pueden haber tres y se conecta en delta. Entonces, si el circuito aquí en este caso es monofásico, ¿verdad? Una fuente y una fase y un neutro, pues se conecta paralelo a la carga. Si esta carga inductiva resulta que es el resultante de 3, 4, 5 cargas, entonces se hace el cálculo total de la potencia consumida, ¿verdad? Sobre el total de la potencia instalada, y ese factor de potencia es el que nosotros vamos a corregir, el factor de potencia total de todo el circuito. Es decir, que nosotros vamos a estar calculando una potencia compleja por cada carga con el objetivo de irla sumando. ¿Para qué? Para luego de irla sumando, supongamos que hay 3 cargas. Para luego de irla sumando, vamos a ir teniendo una potencia aparente de todo el sistema, ¿verdad? Esa potencia aparente, al yo pasarla en forma polar, me queda como un fasor, ¿verdad? Entonces, esa potencia aparente de todo el sistema, ese ángulo, cuando yo lo paso, el ángulo de la sumatoria de las 3 complejas, en este caso, si hubiesen 3 cargas instaladas, ese ángulo, al yo sacarle el coseno de phi a ese ángulo, el coseno de teta, ese viene siendo el factor de potencia del sistema completo. Aquí lo coloco otra vez. Te lo coloco siempre como una T. Factor de potencia de todo el sistema.
usted siempre para el cálculo de banco de condensadores se hace es una sumatoria de todas las cargas que están conectadas. Entonces, no vamos a hacer una sola. Entonces, la idea es siempre mirar de cuánto sería el banco que va en paralelo al tablero principal para poder corregir ese factor de potencia. Ahora sí, hablemos de corrección. Supongamos que nosotros encontramos ese triángulo rectángulo así. O sea, ese triángulo de potencia, con una potencia compleja. Ya estoy hablando en estos términos porque ya ustedes conocen esto de acá. Triángulo de potencia. Con un triángulo de potencia de esta manera. O sea que, por ejemplo, se están consumiendo 2 kilovatios. Se están entregando aquí 8 kVA, supongamos. Estoy hablando en términos de kilos, base 10. Recuerden que los mandé a que repasaran esto. Y se están perdiendo, supongamos, 500 bar. Vamos a poner 500 bar, no tan grande. 500 bar. Así encuentro yo o me da el total de la potencia instalada o de lo que está ocurriendo antes de que yo instale el banco. Banco que ven acá. Cuando ya yo instalo el banco, déjenme hago esto más grande. Cuando ya yo instale el banco, este triángulo de potencia que ustedes ven aquí va a cambiar. Me van a estar dibujando en los quizzes cómo te quedó el triángulo de potencia luego que instalaste el banco. O sea que es decir, normalmente la potencia compleja, la potencia aparente va a tener una disminución entre los, no digo acá, la potencia compleja, la reactiva, perdón, va a tener una disminución entre lo que consumía antes del banco a lo que consume ahora o a lo que se pierde después del banco. Entonces, esta relación es lo que a mí me va a llevar a poder yo calcular el factor de potencia de un sistema completo. Ya los leo por allá si me están escribiendo. La programé, no, listo. Entonces, vamos un momentico otra vez al libro. Bueno, antes de irnos al libro. Acá, algo técnico en la instalación, chicos, y que les sirva de pronto como experiencia cuando ya empiecen a trabajar o si ya están trabajando. El banco de condensadores siempre traten de... Yo estoy aquí siendo lo más específico en el sentido, lo más gráfico para que me lo puedan entender. El banco de condensadores siempre traten de, o se debe independizar. ¿En qué sentido? Que se debe colocar también un interruptor que pueda separar el banco, que pueda abrirlo y cerrarlo. O sea que se controle cuándo el banco va a entrar en operación y cuándo pues está fuera de operación. ¿Por qué? Porque puede suceder que cuando estén funcionando las cargas inductivas y cuando no estén operando las cargas inductivas, resulta que el banco usted lo tiene aquí. El banco usted lo tiene operando sin interruptor y resulta que todo el tiempo el banco está en operación, pero la carga no está en operación. ¿Qué pasa? Que el banco empieza a generar reactivos y resulta peor haber colocado el banco de condensadores que no colocarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre tengan eso en cuenta. Traten de siempre instalarle un interruptor al banco de condensadores. Cuando ya la carga vaya a operar, la carga inductiva esté operando, entonces active el banco y entra en operación el banco. Pero si la carga está fuera de operación, ¿qué necesidad tiene el banco de operar? No tiene ninguna. ¿Ya? Entonces eso como técnica y traten siempre de que el banco no permanentemente no esté en operación. Ténganlo siempre eso claro ahí. El libro acá lo dibuja así, pues, porque dibuja es cómo se debe instalar en paralelo. Listo, hasta ahí, no explica más nada. Entonces, traten siempre de tener eso en cuenta. Vámonos otra vez acá al libro. Y la idea es lo que les estaba mostrando ahorita. Bueno, esto es el triángulo, pero esto es relacionado con la corriente. Bueno, la idea siempre es que lo que habíamos colocado acá, incrementar el factor de potencia consiste en incrementar el factor de potencia consiste en tratar de llevar valores del factor de potencia que van de 0 a 1,
Esos son los valores con el cual el factor de potencia va a operar. No quiero ver en los quizzes factores de potencia de 1,2. Por eso él me dio 1,2. Eso es ilógico. El factor de potencia no te puede dar mayor que 1. ¿Qué sucede cuando es igual a 1 entonces? ¿Qué pasa cuando es igual a 1? Creo que lo dije por ahí en una de las guías de las imágenes que tenemos acá que yo les mostré. ¿Dónde la tengo yo por aquí? Creo que debe estar acá. Triángulo de potencia. Ejercicio de potencia. Potencia en circuitos trifásicos. Yo no les pasé eso, claro que sí, yo les pasé eso. Triángulo de potencia, circuitos balanceados, delta, potencia en circuitos trifásicos. A ver, creo que la tengo por acá. Inductancia Bueno, mutua. se dice que cuando el factor de potencia es 1, el sistema es eficiente. ¿Qué es? Por ahí trato de escucharlo, pero te escucho lejos, Florian. Que se dice que cuando el factor de potencia es 1, quiere decir de que no hay pérdida y es eficiente el sistema. Exacto. Cuando el factor de potencia es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vamos a verlo desde un punto de vista. ¿Qué creen ustedes que hay instalado en ese sistema? Una impedancia que es únicamente resistiva, ¿verdad? Al ser resistiva, entonces eh, el vector corriente con el vector tensión se encuentran ¿en qué? En fase. ¿Qué más? Todo lo que se consume, qué característica presenta una resistencia? Que todo lo que me entrega la fuente, esto es la carga, todo lo que me entrega la fuente, todo se lo consumen las cargas, ¿verdad? Entonces, al ser esto igual, todo lo que me entrega la fuente es acá abajo, que es la potencia entregada, se lo consume la carga. Si en este caso hay una carga resistiva, es por eso que el factor de potencia aquí es igual a 1. Porque entonces se dice que el sistema es ideal. No existe, pero es bueno que se haga ese análisis. El rango del factor de potencia va de 0 a 1, o sea, 0,6, 0,7, 0,8. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros? Vamos a ir tratando de que este triángulo rectángulo sea lo más pequeño posible desde un punto de vista de reducción de pérdidas, sin manipular lo que consume la carga. Esto es no manipulable. Recuerden que usted no manipula lo que consume la carga. Si la carga está diseñada para consumir 3.000 vatios de potencia, 2.000 vatios de potencia activa, 10.000, 40.000 vatios de potencia, entonces esa carga, ese consumo va a ser el mismo. Lo que usted está tratando aquí de mirar es que reduce las pérdidas y que la demanda de corriente, eso sí lo vamos a ver en un ejercicio por ahí, la demanda de corriente consumiendo la misma potencia al cual está diseñada la carga sea menor. Recuerden que el consumo se cobra por corriente demandada. Entonces, ¿qué sucede? Al yo disminuir con la corriente demandada de una misma carga que siga consumiendo los 2.000 kilovatios, voy a reducir las pérdidas y voy a ver eso reflejado ¿qué? Económicamente en la factura de energía. Entonces, este tema es muy buscado, nosotros como ingenieros electricistas nos buscan mucho para este tema, sobre todo empresas que tienen altos consumos considerables de energía. Entonces salen proyectos muy grandes con esto. Entonces, los ingenieros electricistas son los profesionales más adecuados para hacer este diseño de banco de condensadores. Voy a mirar otra vez por acá. Entonces, miren acá. Este es el triángulo que quiero que me... Vamos a ver si me lo puedo llevar. Bueno, aquí mismo está explicado. Bueno, la idea que es, la idea es, traten de ver el triángulo que está marcado. Vamos a ver si lo puedo hacer acá con esto. O sea, el triángulo que está el más grande, el que está hacia afuera, ¿verdad? S1, Q1, o sea, toda esta, Q1 es la flecha esta, y P. Posiblemente así vayamos a encontrar el triángulo y la idea es tratar de reducir el triángulo. Ahora miren el de acá adentro, S2, teniendo la misma potencia consumida, lo que les dije ahorita, eso no se manipula, y Q2. ¿Qué quiere decir? Que Q1, vamos a analizar el circuito sin el banco y luego Q2, cuando ya el banco está instalado. Las pérdidas se van a disminuir de tal forma de que usted pueda analizar qué sucede cuando las pérdidas disminuyen con el resto de variables eléctricas en el sistema. Entonces, esa diferencia
Esa diferencia de Q1, la potencia a como yo encuentro el sistema, a Q2, a como yo voy a llegar o a querer que las pérdidas sean un poco, tratar de disminuirlas, esa diferencia la voy a llamar QC. ¿A qué es igual QC? Vamos a mirar. La reducción de potencia reactiva es causada por el capacitor en derivación. Es decir, que QC va a ser, presten atención acá, QC va a ser la diferencia entre la potencia, las pérdidas, la potencia reactiva como operaba antes del banco y como opera ahora el banco. Entonces, vamos a estar hallando dos potencias reactivas en el sistema y lo que me dé de las dos, que es lo mismo de acá, QC quiere decir que es igual a ¿qué? A P por tangente del ángulo. Recuerden que esto yo le expliqué en la clase, hace 2 clases o 3 clases, cómo yo llegaba a Q. Bueno, creo que lo hice fue con las variables, perdón, lo hice fue con las variables tensión y corriente, ahora que lo veo ahí. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Lo mismo acá, Q, vamos a colocar aquí S y vamos a colocar aquí P. Si yo quisiera hallar, ¿verdad? La relación que existe entre lo que se pierde con lo que consume sería la función función trigonométrica tangente del ángulo, ¿verdad? Tangente del ángulo es igual a ¿qué? A Q, potencia reactiva, sobre potencia consumida del sistema. Si yo quisiera hallar Q de esa función de espejo Q, ¿verdad? Me queda P, que pasa a multiplicar a tangente, y ese vendría siendo el valor de Q. Otra forma de hallar Q, en caso de que no les esté dando ni tensión ni corriente, pero les esté dando consumo y les esté dando potencia entregada del sistema. Esa es una forma de hallar Q también. Entonces, esa Q que tenemos aquí, vamos a estar hallándola 2 veces. Como encontremos el sistema, la vamos a llamar Q1 y luego a como nosotros querramos reducir ese factor de potencia. Es decir, que vamos a tener ejercicios en donde normalmente todos los ejercicios de corrección del factor de potencia tienen 2 factores de potencia. Como encontremos el sistema y a como deseamos que el ejercicio nos lleve el sistema. O sea que siempre vamos a tener 2 triángulos de potencia. Que en el libro de acá, pues lo muestran de esta manera, los dos en uno solo. Entonces, esa diferencia de reactivas, cuando opera sin el banco y cuando opera con el banco, hallado de esta manera, que también se puede hallar así, como lo acabo de explicar aquí, P por tangente del ángulo. Entonces, espérense, P por tangente del ángulo 1, cuando opera sin el banco, P menos P por tangente del ángulo 2. O sea que van a haber 2 ángulos cuando opera con el banco. Es lo mismo que Q1 menos Q2. A esto le vamos a llamar banco de condensadores. Esa diferencia de reactivos cuando opera sin el banco y cuando opera con el banco, a eso es que le vamos a llamar banco de condensadores. Sus unidades son en kVAR, kilovoltiamperios reactivos. Cuando les hable de QC, les estoy mandando a hallar el banco de condensadores. El banco, no los condensadores. Ahora, para poder hallar el condensador que conforma ese banco de condensadores, yo necesito tener ¿qué? Primero, debo tener QC, ¿verdad? Que viene siendo el banco, sobre esto que es, ¿quién me dice por ahí? Se me olvidó. ¿Qué Velocidad sería angular. esto? No escuché. Velocidad angular. Velocidad no, mijo, frecuencia. Frecuencia angular, ¿verdad? Frecuencia angular, que es. Frecuencia angular. Frecuencia angular y tensión RMS. Ojo que es la tensión real, la que yo estoy midiendo con el multímetro, con el amperímetro, o con la pinza amperimétrica o con el analizador de red. BRMS me indica que es la tensión medida. Si de pronto el circuito les muestra tensión máxima o la fuente es una tensión máxima, deben llevar esa tensión máxima a BRMS. De pronto van bien todo el ejercicio y cuando ya van por aquí, que es el último paso, te colocan la tensión máxima y la elevan al cuadrado. No, tienen que sacar esa máxima, le sacan el valor RMS, que viene siendo la máxima sobre raíz de 2. O tensión pico sobre raíz de 2, y ahí sacan la tensión RMS. La elevan al cuadrado. Y esto que está aquí viene siendo los condensadores o el condensador que forman o que conforman ese banco de condensadores. Entonces,
para que lo podamos entender mejor, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a ver si este lo explica mejor. El libro acá el libro siempre explica este ejercicio de la forma más larga, no sé por qué. Esto aquí no había necesidad de hacerlo, pero vamos a mirar a ver. A ver si me lo puedo llevar a Paint. A ver. Vamos a ver, digo. Voy a guardarles esto. Bueno, yo creo que sí, ya yo sé cómo cogerlo. Yo lo saco de del mismo video. Bueno, vamos a ver acá. Esto de acá. Voy a llevarme el ejercicio para hacerlo mejor desde acá. Dice, cuando se conecta una línea de potencia de 120 voltios RMS a 60 Hz, miren que están dando la frecuencia de operación. Una carga, estamos hablando de una, o sea que el sistema es monofásico. Hasta ahora no hemos entrado a sistemas trifásicos. Una carga absorbe que es potencia activa. 4 kilovatios, ahí ya está, 4 kilovatios potencia activa. Con un factor de potencia trazado de 0.8. Listo, vamos a empezar. Datos que nos da el sistema. La potencia consumida por la carga. 4 kilovatios es lo mismo que decir 4000 vatios. Estoy tratando de hacer esto así, chicos, con el mapa. Me parece más fácil que trabajar con el texto porque a veces nos demora un poquito más. Un factor de potencia atrasado. Cuando me dicen que un factor de potencia es en atraso, ¿qué me quiere decir? Lo expliqué hace como 2 clases. ¿Qué quiere decir cuando un factor de potencia es en atraso? ¿Quién me dice por ahí mientras lo voy copiando acá? Voy a colocar aquí Resistivo, atrasado. profe. ¿Es qué? Si no estoy mal, es resistivo. No, cuando les hablo de atraso es que es inductivo. Recuerden que todas las cargas inductivas, todas las cargas, llamémoslas impedancias cargas, todas las cargas que tengan una parte inductiva, que es esta, R más JXL, esto es lo que me identifica que la carga es inductiva, la corriente me va a atrasar, se atrasa, ¿verdad? La corriente, bueno, vamos a hacerlo con el diagrama fasorial. La corriente se atrasa con respecto a la tensión. Toda carga inductiva me genera eso. ¿Qué más? La potencia compleja me da me va siempre un resultado de la potencia activa más JQ. O sea que las reactivas se hacen grandes. Todo sistema en atraso me provoca que se desmejore el sistema. Esto es una desmejora del sistema. Toda carga inductiva, o sea, todo lo que trabaje con magnetismo, electromagnetismo, todo esto me provoca que las reactivas se incrementen y que la corriente se atrase. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Se incrementa. Hablando del consumo, hablemos con el signo peso. Mayor consumo de energía, entonces mayor facturación. Entonces, eso es lo que me sucede con las cargas inductivas. Vamos a echar esto para acá. Nos dice que la carga inductiva, que la potencia en atraso es 0,8. Listo, vamos a dejar ahí, hasta ahí. Hay el valor de la capacitancia necesaria para aumentar ese factor de potencia a 0.95. Lo que les dije ahorita, siempre vamos a tener dos factores de potencia. Como encontremos el sistema, este de acá, y como lo vamos a querer llevar. Miren que siempre hay un incremento. La idea es siempre incrementarlo lo más cercano a 1. Entonces, normalmente, el segundo factor de potencia que en los ejercicios nos esté colocando, que yo les vaya a pasar en un quiz, es siempre incrementándose, tratando de llegar a 1. Esa es la idea. Entonces, nos está pidiendo la capacitancia necesaria para eso. Listo. Tengan en cuenta lo siguiente. Y de pronto, para los demás ejercicios, esto es una sola carga. Cuando ya existan tres cargas, la cuestión entonces aumenta un poquito en el sentido de que toca hacer el ejercicio un poco más largo. Esto es una sola carga. Nos están pidiendo ¿qué? La capacitancia. Cuando dicen la capacitancia, nos están pidiendo es el capacitor. Entonces, aquí vamos a colocar el signo. Listo. Tenemos una carga de 4 kilovatios con factor de potencia 0.8. Tengan en cuenta siempre lo siguiente. Hagan un triángulo rectángulo para cada carga. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a hallar este ángulo de cuánto es para poder dibujar el triángulo rectángulo. ¿Cómo yo saco el ángulo de aquí, de 0,8 de este factor de potencia? Lo expliqué por ahí. Bueno, profe. ¿Cómo yo saco el ángulo de esto?
de este factor de potencia? No escuché. Si lo dijiste, se entrecortó. Bueno, vamos a preguntar, pues. Suárez, Hernández, ¿cómo saco yo el factor de potencia aquí? Perdón, el ángulo de inclinación, ¿cómo lo saco del factor de potencia? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Suárez, Hernández, Juan. La verdad es que tengo que entender un poco malo, o yo, y bueno, de igual forma no les sabría decir. Grave. Salinas, ¿cómo saco yo el factor de potencia aquí? Perdón, el ángulo del triángulo rectángulo que voy a dibujar acá. ¿Cómo sé yo de cuánta inclinación es ese ángulo? Tampoco. Coseno a la -1. Coseno a la -1, ¿qué tan difícil es? Profe, apenas acabé entrado yo porque tenía mala conexión de fluido eléctrico. Se iba ahí, que venía. Herrera. Ok. ¿Fuiste que me respondiste? Sí, claro, profe. Me acabó de entrar Herrera y fue el que me respondió. No, yo le iba a responder, pero Dale, le listo. iba a responder. Si no es que ¿Cuánto es? Saquen ahí calculadora. Coseno a la -1 de 0.8. ¿Cuánto es? 60. 60 grados. 60 grados. Sí. Listo, vamos a tener aquí entonces ese ángulo es 60 grados. Vamos a tenerlo ahí. ¿Qué más ubicamos en el triángulo? Potencia que activa. Los 4 kilovatios. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo nos están pidiendo el capacitor. Entonces nos toca hallar una Q1 y una Q2, ¿verdad? Y luego restarlas al final. Vamos a hallar Q1 sin el banco y luego vamos a hallar Q2 con el banco. Bueno, vamos a colocar aquí Q1, no sabemos cuál, y vamos a colocar ese aquí. Sé que no es necesaria hallarla, pero el libro, si se dan cuenta en el cálculo, la halla. No entiendo para qué, de pronto para tener como el triángulo completo. Y tener, bueno, esta es la potencia activa, esta es la reactiva y esta es la aparente. Pero no es necesario en el caso si yo voy directo, si yo nada más quiero hallar la reactiva, pues para poder hallar el banco y del banco hallar el capacitor, pues nada más hallo la reactiva. ¿Qué función trigonométrica me relaciona esto, el lado que ya me están dando, ¿verdad? Como dato, 4000 vatios, con el que me falta? ¿Qué función trigonométrica es esa? ¿Cuál función puedo utilizar? ¿Será que seno, coseno, tangente, secante, cosecante? ¿Cuál es? Matemática de décimo. Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Eso qué es? ¿Qué función es trigonométricamente? ¿Cuál es? Seno. Tangente. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de 60 es igual a Q1, cateto opuesto. Chicos, estudien porque se viene un ejercicio para cada uno. Igual aquí son 7, yo he hecho ejercicios con 32 estudiantes para cada uno y ahí sí el compañero no le da el tiempo de resolver el de usted. Cada quien resuelve el suyo. Entonces presten atención aquí que después, por eso es que no me alcanzó el tiempo, claro, si te demoraste mucho entendiendo la clase, el día del quiz es el día que van a entender lo que yo expliqué. Tangente de 60, profe, ¿por qué tangente de 60? Porque necesito hallar primero la reactiva. Vamos en orden, necesito hallar C, ¿verdad? Necesito hallar C, pero C es igual a QC. ¿Sobre qué? Sobre frecuencia angular por voltaje de RMS al cuadrado, es así. A esto es lo que yo quiero llegar, a esta fórmula. Pero resulta que no tengo QC. QC es igual a Q1 menos Q2. Ustedes ya entienden por qué estoy hallando Q1 primero. Q1 menos Q2 sobre, ahora sí, W, otra vez lo mismo, por BRMS al cuadrado. Entonces, por eso es que estoy hallando Q1 y luego Q2. Empiezo hallando Q1. ¿Q1 es igual a qué? ¿Qué es igual a Q1? 4000 4.000 voltios. 60. por tangente de 60. ¿Cuánto es? ¿Sí me está escuchando, profesor? Sí, sí se escucha. ¿Cuánto es?
6.928.2. Vamos a dejarlo así, 6.928 bar, ¿verdad? Voltiamperios reactivos. Si lo quisiera pasar en kilobar, ¿cómo sería? ¿Cuánto me da? Si quisiera pasar esto a kilobar. 6.9. 6,92, ¿verdad? Ajá, o 6,9 kbar. O kilovoltiamperios reactivos. Listo, ya tengo Q1. Me falta ahora Q2. Ahora resulta de que, recuerden que este 60 grados proviene del factor de potencia como encontré el sistema. Ahora voy a hacer un triángulo con el factor de potencia nuevo, o sea, al como yo quiero llevar el sistema. Vamos a hacerlo más pequeño. Lo pueden hacer aquí. A ver si lo puedo hacer aquí. Como lo teníamos en el libro para que puedan ver de que este es Q1. ¿Verdad? Esto aquí es Q1. Estoy diciendo lo más gráfico posible para que puedan entender. Esto es Q1 y supongamos que Q2 va a ser, la idea es que siempre, y presten atención aquí, que la segunda potencia, la segunda potencia reactiva que yo voy a calcular cuando ya el banco de condensadores esté, siempre va a ser mucho más pequeña. Recuerden que no puede haber una segunda potencia reactiva. Se supone que usted está mejorando el sistema. Como que en el segundo caso le va a dar una reactiva más grande que la primera. Lo está descompensando. ¿Verdad? Entonces no quiero ver segundas reactivas por ahí mayor, profesor, pero es que la reactiva 2 me dio más grande. Y nada, tienes eso malo. Revisa ahí qué fue. Entonces, ¿qué sucede? Que para la segunda reactiva, ¿verdad? Que es esta que vemos aquí, voy a tratar de colocarla aquí. Q2. Voy a tener en cuenta ahora no 0,8, sino 0,95. Te necesito sacar ese ángulo. Vamos a hacer eso aquí, porque no quiero borrarles el otro ángulo. Vamos a colocar aquí Q2, manteniendo que lo que consume la carga sigue siendo lo mismo. Lo que les dije, la potencia activa no se manipula dentro del consumo de energía. Usted no puede manipular eso. Q2. Ahora, vamos a mirar aquí. Ese ángulo sería coseno de qué ahora? Coseno a la menos 1 de cuánto para poder hallar el ángulo. 0,95. 0,95. ¿Cuánto da eso? 18,19. Si se dan cuenta, siempre análisis que sale en sumativa, de pronto salga por ahí, no sé, no me acuerdo de nada de eso el día de la sumativa. Cuando el factor de potencia se va acercando a 1, ¿verdad? El ángulo siempre va a ser menor al como encontramos en el sistema. Miren cómo encontramos en el sistema cuando el factor de potencia, como lo encontramos, 0,8, o sea, a medida que se vaya alejando de 1, el ángulo tiende a ser más grande. O sea, al ser más grande, entonces el cateto opuesto de ese triángulo tiende a ser más grande. O sea, las reactivas se vuelven más grandes. Al yo ir acercando el factor de potencia a 1, cuando le saco el coseno a la menos 1, ese ángulo de inclinación se vuelve aún más pequeño, es decir, las reactivas se vuelven aún más pequeñas si se compara con la otra. Eso siempre ténganlo en cuenta por ahí. Que siempre el factor de potencia se va acercando a 1, la idea es que vaya cayendo un poco la hipotenusa y se vuelva lo más pequeña, hasta que cuando ya la hipotenusa, en este caso, caiga sobre la reactiva, entonces el circuito vuelve y otra vez lo digo, el circuito que se convierte como resistivo. El factor de potencia es igual a 1. ¿Vale? No existe, pero el análisis es bueno que se haga. Bueno, listo. Entonces vamos ahora a calcular tangente. Vamos a aplicar lo mismo. ¿Tangente de cuánto ahora aquí? 4.018. Sería igual a Q2 sobre 4.000. ¿Cuánto es igual Q2? Eso tiene que dar menos que esta, ¿verdad? Será 1.299. Tangente 18. 1.299. O sea, 1.300. Sí. Vamos a colocarlo profe. ahí. 1.300 bar. Si se dan cuenta que decae un poco la potencia reactiva cuando ya el banco está instalado.
o al cual yo quiero llevar el factor de potencia. Mientras antes eran 6.928, ahora se están perdiendo 1.300 nada más. Listo, tengo Q1 y Q2. Nos vamos para acá. Ya aplicamos la fórmula y hallamos el banco. QC sobre W por BRMS al cuadrado. Vamos a empezar por arriba. QC es igual a Q1 menos Q2. 6.928 menos 1.300. Lo que les dije que la Q2 siempre va más pequeña que la Q1. Nunca les puede dar la segunda potencia más grande porque están descompensando el sistema. Vale. Esto sobre W. ¿Para qué es igual W? ¿Quién me dice? Tema de circuitos, de introducción a los circuitos. W es la frecuencia angular. Bien, pero hay algo que me da el sistema que me sirve para hallar W. ¿Esto qué es? 60 Hz. Es la frecuencia de operación, ¿verdad? ¿Quién me dice a qué es igual W? Creo que no es 2pi 2 por pi 60 Hz. por 60. 60 Hz. ¿Ese quién fue? Salinas. Sí, profesor. 2 quiz por 60 Hz. Vamos por W. Eso por la tensión al cuadrado. Vamos a darle tensión al cuadrado. ¿Cuánto es? Miren que la tensión también es un dato que nos da el sistema. Mírenlo acá. Tensión al cuadrado. 120 voltios al cuadrado. Ya sabiendo que es RMS, vamos a llevárnoslas para acá. 120 voltios. No se les olvide elevarla al cuadrado, que al final a veces se les olvida. Echa esto para acá. Eso vamos a ponerlo al cuadrado. Aquí vamos a ponerle un 2 hasta para saber qué es el cuadrado. Listo, hagan el cálculo ahí cuánto da. Hagan algo, si quieren, para que no les confunda. Hagan primero lo de abajo, hagan primero lo de arriba. Déjenme traigo la calculadora y les digo cómo se usan las memorias que tienen las calculadoras, que son A, B. Yo creo que eso lo expliqué en introducción a los circuitos, cómo usan las 9 memorias de las calculadoras ahí. Déjenme traigo la mía, ya vengo, denme un minutico aquí. Listo. Bueno, las calculadoras, primero los que tengan estas que son como grises, que son Casio, y tienen el teclado numérico blanco, resetéenlas antes de, como para tener todo claro de que están en una condición normal para trabajar con pi radianes, para trabajar con radianes. ¿Cómo se resetea? Le dan Shift y le dan la tecla 9. Entonces sale una opción que dice Clear. Entonces está la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Entonces la opción 3 le dice que todo. Quiere decir que si desea limpiar toda la memoria de la calculadora y todas las configuraciones de la calculadora por defecto, le da 3 y le da igual para que él resete toda la calculadora. ¿Sí? Vamos a empezar aquí con el cálculo de eso. Entonces, si quieren, pueden hacerlo de arriba. 6.928 menos 1.300 da una potencia, da un banco, ¿verdad? Eso, lo de arriba es el banco. QC, ¿cuánto da? 5.628, ¿es así? Sí, profe. Bueno, ese valor es el banco de condensado. El banco. Sé que el ejercicio nos pide la capacitancia que va instalada, pero ese es el banco. O sea, cuando usted vaya a comprarlo, el más cercano de pronto sea de 6.000. Bueno, dame un banco de condensado, dame un banco ahí de 6.000 bar o 6K bar. Listo, ¿qué vas a corregir? Voy a corregir un factor de potencia, lo voy a llevar de 0,8, lo voy a llevar a 0.95. Se necesita para una carga que nada más esté consumiendo 4.000 vatios de potencia,
se necesita un banco, y que esté conectada a 120 voltios, se necesita un banco de 6000 bar por ahí. Lo aproximamos un poquito. 6000 bar. Bueno, listo. Falta aquí lo de abajo. Bueno, entonces esto lo tienen ahí, lo de abajo, multiplican 2pi por 60 por 120 al cuadrado. ¿Cuánto da? Da 5000. No, 1, 2, 3. Unidad, decena, decena, centena, unidad de mil. Da como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 millones, algo así. 5.428.672. Listo. Vamos a ver acá. 2pi por 60 por 120 al cuadrado. 54,86. ¿Sí le está dando eso allá? Punto 105. Listo. Algo que les iba a decir con las calculadoras. Cuando hagan la operación, vamos a hacerlo otra vez. 2pi por 60 por 120 al cuadrado. Le falta el profesor. El ¿Falta el qué? 54. Profe, ahí me dio un número muy pequeño. Le falta el 2. Sí, ahí en Ok. Sí, profe, le falta un 2 después del 4. Después del 4 que hay un 2. Vamos a escribirlo otra vez. Profe, a mí me dio 0,0010. Es que de pronto tienes la calculadora en radianes, que es lo que les dije ahorita. Trata de resetearla. ¿Cómo la reseteas? Las calculadoras tienen una tecla que se llama Shift, ¿verdad? Y después ¿Sí? que la hundas, vas a hundir el número 9. Si es de las calculadoras Casio que tienen el teclado numérico en blanco, o sea, las teclas blancas con el número negro. ¿Tienes de esa Casio o de las que son Sí, más de la Casio de ese color, la que ese tiene la modelo? tecla blanca. Bueno, listo, dale Shift, le das el número 9 y te va a salir en la pantalla, te va a salir, ¿qué es lo que sale? Vamos a ver. Clear, que si ya Sale, sea. en la opción 1, configuraciones, No, opción te vas 2, en la memoria, 3. y opción 3. Opción 3, presiona el número 3 y después le das igual. Ya, listo. Te sale Reset All. Bueno, listo. Ya, ahí está reseteado. Ahora vuelve a hacer la operación para ver. Entonces, ¿cuánto es que dio? Me olvidó aquí. Eso da 54, 28, 672.105. Así, ok, listo. Entonces, luego que hagan la operación de abajo, 2pi por 60 por 120 al cuadrado, la calculadora tiene una tecla que se llama STO. Pero ¿cómo la sacan? La sacan con el Shift. Luego que ustedes le den Shift y le dan a la tecla RCL, que es donde está STO, aparece arriba de la pantallita STO presionada. Ella está a la espera de que usted seleccione dónde va a guardar esa memoria, ese número que acaba de ser el resultado ahí. Usted escoge cualquiera, vamos a coger la F. Y ahí entonces dice ANS y está la flechita F, quiere decir que todo ese cálculo se guardó ahí. Entonces ya después lo de arriba, 5.628 entre la letra que yo guardé, que fue la letra F, entre F. Mira el valor. ¿Cuánto les da ya? Profe, a mí me dio 1,036. Vamos a poner el valor exacto que da en la calculadora y ya después les digo cómo se pasa eso a faradios, ¿verdad? Ah, bueno, está el valor bien. 1,036. El número es grande, 71, no sé qué, bueno, dejamos hasta ahí 1,076 por 10 a la menos 3. ¿Y eso qué es? Sí, ¿Unidades en qué? sí, señor. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 quiere decir mili, ¿verdad? Sí, Y unidades de capacitancia, faradios. Listo, entonces yo necesito un capacitor de 1,036, o sea, acerquémoslo más, como a ¿qué? A 2 o a 1,5 milifaradios para que me conforme un banco de 5.628 bar. O sea, un solo capacitor me genera un banco, me puede corregir, me genera una reactiva que me pueda compensar esta de acá, la C1, me la pueda compensar para entonces, déjame un momentico, 5.000, déjame un momentico acá, 5.000, sí.
Listo. ¿Qué es lo que hace este capacitor? Miren acá. Este capacitor lo que está haciendo es que de estos 6.928 coge y se toma 5.628 bar, los almacena y únicamente genera que en el circuito se pierdan nada más 1.300. O sea, de ese total que se pierde en la carga, llega el capacitor y dice, bueno, yo me coloco aquí en paralelo, ¿dónde está? Bueno, esto es la otra fórmula, la otra foto. Yo coloco aquí en paralelo y listo, corrijo esa carga de 4.000 vatios. Tengo la capacidad de almacenar esa pérdida de 6.928, puedo almacenar 5.628, pero necesito un capacitor de 1.05 milifaradios para poder entonces almacenar esta cantidad de reactivos y poder entregar nada más entonces 1.300, consumiendo los mismos 4.000 vatios de potencia. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Así profesor. son. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el ¿No? momento no. Por el momento no. Listo, vamos a copiarles esto aquí enseguida en el código. Entonces, así son todos. Vamos de todas maneras a calcular, a realizar uno en donde tenga que calcular la potencia compleja por cada carga. Estos son más largos. La potencia compleja por cada carga, que esos sí son más largos. Ya les comparto eso por aquí. Ahí les cargo el ejercicio ese. Aquí el libro, ¿qué hace? El libro los pone a hallar la aparente, luego otra vez allá. Bueno, mírenla aquí. Allá la reactiva de la Q1. Son 3.000. ¿Cuánto fue que nos dio? Q1, 18, 5.000 bar. Son la misma. El mismo. 0,98. Ustedes acá me dieron un ángulo malo, chicos. Coseno a la menos 1 de 0.8 no era 60. No, no es 60. ¿Quién fue que me dio 60? Por eso estaba viendo este Q1 raro. Coseno a la menos 1 de 0,8 es 36,86. Para no hacerlo otra vez, ya saben que aquí es 36,86. Voy a tener que hacer los ejercicios yo. Aquí, el error está aquí. Esto no era 60, era 36,86. Al variar esto, entonces este Q1 no es 6.000 y pico, es que 3.000. 3.000 bar, mírenla acá. Y luego la Q2 sí más o menos se acercó. 1.314. Pero la Q2, acá el libro utiliza es que primero haya la potencia aparente y luego con esa potencia aparente es que haya la reactiva. Pero también se puede hallar con la función tangente, que es lo que les expliqué acá. Sale más rápido. No hay que hallar la aparente acá. Y aquí con las calculadoras que no vayan a estar radianas a la hora de hacer el cálculo de esto. Reseteanlas desde ahora para que no se enreden con eso. Obvio que entonces nos dio un capacitor distinto porque me dieron el valor de acá, esto malo. Miren que con solo el primer dato malo, todo el ejercicio sale malo. Te pilas con eso. Entonces, tomándolo así, siendo la suposición que coseno a la menos 1 de 0.8 es 60, pues el procedimiento es el mismo. Vamos a ver, vamos a hacer otro aquí. Bueno, Sádico tiene bastante ejercicio de eso al final. Vamos a hacer uno de... Creo que tiene uno por acá. A ver si lo puedo encontrar. Creciendo el factor de potencia. Una carga de 3.000 kilovatios, 50 horas del mes, factor de potencia. Aquí es consumo. Vamos a ir más hacia el consumo. Vamos a hacer este ejercicio. Por ahí está el del quiz. ¿Dónde va? Me pedía una vaina diferente. Potencia promedio por toda la carga. Yo la pedía por carga independiente. Potencia compleja. Estos salen buenos.
una fuente, miren una fuente de 120, 110 voltios a 60 Hz se aplica a una impedancia de carga Z. No nos están diciendo que está conectado, simplemente nos dicen una impedancia de carga. Ni tampoco nos están diciendo que es inductiva o que es capacitiva. La potencia aparente que entra a esa carga, o sea, la que me suministra en el sistema, es 120 voltiamperios, con un factor de potencia en atraso de 0.77. Calcule potencia compleja del sistema, encuentre la corriente y RMS suministrada por la carga, determine cuál es la impedancia que está conectada y, suponiendo que esa impedancia sea inductiva, halle los valores de la resistencia en ohmios y de la bobina en henrios de todo el ejercicio. Ese está bueno para un quiz. Pero le cambio los valores por número de cédula para que se dejen de estar escogiendo para el solucionario. La tensión aplicada a un resistor, o le cambio otras cosas ahí. No, ¿dónde están? Bueno, estos no. Ya estos ustedes, estos son sencillos. Hay la potencia compleja en los siguientes casos. Si le dan 4 kilovatios y le dan un factor de potencia, entonces, si da P y da factor de potencia, para estos casos, estos ejercicios aquí son nada más es dibujar un triángulo de potencia por cada uno y mirar qué me están pidiendo y qué función trigonométrica me es más fácil hallar. Obtenga la impedancia total en los siguientes casos. Me están pidiendo impedancia. Vamos a ver por aquí. 11.52. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo de hacer 11.52 me lo voy a llevar para el Paint. Ya le copié la clase de hoy. Vamos a hacer Yo hago y por ahí en el libro hay uno igualito a ese. Y aquí son 3 cargas, chicos. Sigue siendo el sistema monofásico, pero todavía sigue siendo... empezamos a aumentar las cargas conectadas. El circuito que se muestra en la figura, el dispositivo A, chicos, denme un momentico que cierro la puerta de ahí. Listo, dice en el circuito, a ver si me están escuchando, sí. En el circuito de la figura, el dispositivo A recibe 2 kilovatios con un factor de potencia de 0.8. El dispositivo B recibe 3 kVA con un factor de potencia de 0.4. Miren que empiezan a aparecer factores de potencia y cargas independientes, si es activa, si es reactiva, si es aparente por cada carga. Mientras que el dispositivo C es inductivo y consume 1 kilovatio y recibe 500 bar. Determine factor de potencia del sistema completo y halle la corriente cuando la tensión es 120 voltios con ángulo de 45. Bueno, aquí no me pide, saben que aquí no me pide el banco de condensador, pero es bueno que de todas maneras apliquemos este ejercicio. A ver si encuentro aquí uno de banco de condensador. Los de banco de condensador están para acá. Corrección del factor de potencia aquí. Me van a hacer todos estos. Voy a explicar con el de 3 cargas y aquí todos estos que están aquí creo que tienen 3 cargas también. Una carga 800V a 200 voltios y 50 Hz tiene un factor de potencia atrasado de 0.8. ¿Qué valor de capacitancia en paralelo corregirá el factor de potencia de la carga para acercarlo a la unidad? O sea que este es el segundo factor de potencia es 1 para este caso. 3 cargas se conectan en paralelo, una consume la carga 1 consume esto, la carga 2 consume esto y la carga 3 consume lo otro. Hay la impedancia equivalente, calcule el factor de potencia de la combinación y determine la corriente suministrada. 2 cargas en paralelo, si todo esto es, este también es bueno. 11.73 es chévere porque el 11.73, el último paso, ustedes aquí analizan, vamos a ver si lo hacemos en la clase que viene, la corriente tomada de la alimentación en las nuevas condiciones, o sea, cómo nosotros podemos calcular la corriente como encontramos el sistema, todos los amperajes que consumía el sistema antes de instalar el banco y luego la corriente, luego que el banco esté instalado. Se dan cuenta que hay una disminución relativamente bastante notoria. Entonces se ve que el banco, al instalar un banco de condensador, eso me produce.
que se disminuyan la corriente demandada. Miren cómo son los bancos de condensadores. Bueno, si los llevamos a baja tensión o a media tensión en celdas en subestaciones, mírenlos aquí donde están. Si ven ahí la foto, esos tanquecitos que están aquí son los bancos. Normalmente se instalan en los tableros principales, ¿sí? Ahí nosotros sí podemos ver la reducción de las pérdidas y la mejora de ese factor de potencia. Cuando se hace el cálculo por carga, miren estos acá. Miren dónde está el totalizador por acá. Y dónde están los rieles y dónde están los interruptores por acá. Bueno, estos no son. Banco de condensadores generando watts. Aparte para generar watts, incrementarlas. Vamos al banco de condensadores en subestaciones, a ver cómo son. Miren los bancos de condensadores en subestaciones. Ahora fíjense, ¿existen bancos de condensadores en subestaciones? Sí, también en todo el proceso en que la energía se transmite, se genera, se transmite y se distribuye, existen pérdidas. Esas pérdidas de alguna manera deben ser compensadas, ya sea instalando bancos de condensadores, cambiando la frecuencia de operación, aumentando el nivel de tensión, hablando ya en términos de media tensión o alta tensión. Estos son transformadores, donde están los bancos. Estos son bancos, estos aquí están los bancos. Miren, los ven acá. Son los bancos que lo que hacen es que cuando llega la tensión, y recuerden que todo transformador es un equipo que trabaja bajo inducción electromagnética, eso me va a generar reactivo. Entonces los bancos lo que van a hacer es tratar de disminuir ese reactivo que se genera en la red. Y me compensan, me tratan de que de pronto la corriente sea menor por los conductores, la que salga de pronto una conexión entre subestación y subestación, que son subestaciones de maniobra. Entonces, cuando existen dos subestaciones conectadas entre sí, sobre todo eso existe cuando la segunda subestación va dirigida a la zona industrial en una ciudad, son subestaciones de maniobra. Entonces se ven mucho las pérdidas de energía, entonces es muy recomendable que se instalen bancos de condensadores para que eso sea compensado y el nivel de tensión no se caiga tanto. Primero los conductores no se calienten tanto y la intensidad de corriente se disminuya relativamente para la carga a la cual va a alimentar esa subestación, ya sea la primera a la otra subestación o la otra subestación a la zona industrial de una ciudad. Y en baja tensión, yo creo que los puse ahorita por ahí, ¿no? Son como unos tanques. Bueno, sí, ya estos se los mostré. En el que ya son más grandes. Yo en clase les llevo esto, creo que les llevo como unos 2, 3 condensadores que tengo aquí. Se los llevaba a los pelados y los botaba. Listo, bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio acá. En este caso vemos 3 cargas, ¿verdad? Cada carga tiene un factor de potencia. Entonces lo que vamos a hacer es, nos están pidiendo que determine el factor de potencia del sistema completo. ¿Cómo yo hallo esto? Voy a explicar de dónde saco yo el factor de potencia del sistema completo y ahí empiezo a hacer el ejercicio. Recuerden algo, que el factor de potencia de un sistema completo me está diciendo de que tome todas las potencias de cada carga, o sea, toda la potencia consumida por cada carga y téngala en cuenta para poder hallar el factor de potencia del sistema completo. No es que me va a coger el factor de potencia de la carga 1, el factor de potencia de la carga 2 y me las va a sumar con el factor de potencia de la carga 3. Eso no es permitido. No es una suma aquí de impedancias ni porque estén las 3 cargas conectadas, no. Se debe calcular una compleja por cada carga. Una compleja por cada carga. Y al final, esas complejas, un momentico aquí. Y al final, esa compleja la vamos a sumar, ¿verdad? Y ese me va a dar un valor, ¿verdad? Me va a dar una potencia aparente, bueno, ya pasada polar, con un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que estoy aquí, como me está relacionando la sumatoria de potencias activas y reactivas de cada una de las cargas, ese ángulo, si yo le saco el coseno, ese va a ser el factor de potencia
de todo el sistema que esté conectado ahí. Vamos a empezar entonces cómo nos tiene que dar cada potencia, en el sentido de que si la reactiva es positiva o negativa, de acuerdo al factor de potencia, si está en atraso o en adelanto por cada carga. Empezamos con la carga 1. Dispositivo A recibe 2 kilovatios, ya sabemos que es P, ¿verdad? Vamos a escribirlos en letras, con un factor de potencia en atraso de 0.8. Al decirme que el factor de potencia de la carga 1 está en atraso, me está diciendo que la compleja en esa carga va a ser P más JQ. O sea que la reactiva es positiva. Todo factor de potencia en atraso me genera que las reactivas sean positivas, o sea, se incrementen. Dispositivo B, carga B, recibe 3 kVA con un factor de potencia en adelanto de 0.4. Listo. Vamos a colocar P aquí. Recuerden que la compleja siempre va a tener esa fórmula, pero como me dice que el factor de potencia es en adelanto, entonces esas reactivas van a ser negativas. P menos JQ. Vamos a colocar aquí P1, ¿verdad? Y acá Q1. Vamos a colocar Q2, aquí Q2, pues la carga. Y la carga 3 dice es inductivo. Ojo, todo lo que esté en atraso es inductivo también. Entonces en la carga 3 no me dice el factor de potencia, pero me está diciendo que es inductivo. Al ser inductivo, entonces también es P más JQ. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, profesor. Listo. Esto es lo que tenemos que calcular. Y al final calculamos esto de acá. Empezamos, carga 1, dispositivo A recibe 2 kilovatios. Vamos a hacer un triángulo por cada carga. Normalmente, a veces los profes, bueno, a veces en los semestres anteriores hacía esto. Hago como una especie de cuadro. Y digo qué tengo por cada carga. Carga A, carga B y carga C. Así no. Vamos para aquí, carga A, carga B y carga C. Carga A dice, vamos a colocar aquí, aparente, activo, reactivo. ¿Y qué más? ¿Qué me falta ahí? ¿Qué dato me puede servir? Coseno del ángulo, ¿verdad? Factor de potencia de cada uno. Coseno del ángulo, recuerden que ese es el mismo factor de potencia. FP es el mismo. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué me queda libre en ese cuadro? Dispositivo A recibe 2 kilovatios, o sea, está acá. Con un factor de potencia en atraso de ¿cuánto? 0,8. Listo. En atraso ya sé que es 0,8. O sea que me toca calcular Q. ¿Verdad? Estoy acá. Me toca calcular Q. En eso es lo que me queda libre. Dispositivo B recibe 3 kVA. Potencia aparente. 3 kVA. ¿Qué más? Un factor de potencia en adelanto de 0.4. Está en adelanto. 0,4. Listo. Dispositivo C es inductivo. Consume 1 kilovatio. El C aquí me está dando todo. 1 kilovatio y qué más. Y 500 bar. Ya el C me dio la potencia compleja. Si lo ven que ahí mismo está P y Q. Vamos a poner acá la unidad acá abajo. Recuerden que la unidad de reactiva es bar y la unidad de activa es vatios. 1 kilovatios. Esto es un 1. Vamos a pensar que es K. Acá es un 1. 1 kilovatio y el otro es bar. Listo. ¿Qué me falta en la carga A para poder tener la potencia compleja? Q. ¿Qué me falta en la carga B para tener la potencia compleja? P y Q. ¿Qué me falta en la carga C? No me falta nada. Listo. Entonces empezamos. Si tengo P y tengo el factor de potencia, ¿qué función trigonométrica me relaciona P con Q? Vamos a hacer un solo triángulo aquí. Un tangente. Tangente, ¿verdad? Entonces, tangente. Ahora sí, coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Cuánto es que da? 36. No veo aquí. No, 36.8. Listo, vamos a tener ahí 36,8. Q es igual Q por 2000 vatios, ¿verdad? ¿A qué es igual Q? Enseguida.
2000 por tangente de 36,8. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? $1,496. 1496 bar. Listo, entonces ya tengo aquí 1496 bar, que es 1.4 caballos. 1.49 caballos. Ya la tengo ahí. La otra. El otro aquí, 3 kVA y nada más tengo S y el factor de potencia. Coseno a la -1 de 0.4, ¿cuánto es? Para poder hallar el ángulo. Ahí utilizamos para allá, utilizamos seno, ¿no? Exacto. Para hallar Q utilizamos seno y para hallar P utilizamos coseno. O luego que hallemos Q utilizamos Pitágoras con la hipotenusa y el lado opuesto. Coseno a la -1 de 0.4, ¿cuánto es en grados? 66.4. Este es 36,8 y el otro es 66.4. Ah, pero miren acá, es un factor de potencia en adelanto. O sea, está bien, pero al ser en adelanto, recuerden algo, en la primera clase cuando les dije, si el factor de potencia es en adelanto, el triángulo rectángulo para un circuito, para una potencia, para una carga, es hacia abajo, ¿sí? Hemos olvidado aquí colocarles eso. Entonces, 3 kVA serían menos 66, ¿verdad? 0.4. Listo. Ahora sí. Q2. Este es Q2 y este es P2. ¿Cuánto ve que me dio Q2? Pueden usar seno. ¿Es seno? ¿Seno de qué? Voy a echar esto para acá. Es esto de acá. Seno de 60 y ¿qué? 66.4 es igual a Q. No tengo la Q2, estamos en la carga 2. Sobre 3000 kVA. ¿Cómo es? Perdón, 3 kVA. Ahora sí, aquí es igual Q2 a 3 kVA, 3000 vatios, 3000 voltiamperios por seno de 66.4. ¿Cuánto les da eso? 2749. ¿Eso qué es? Eso es Q. 2740. Miren que voy llenando el cuadro. 2749 bar. Listo. Y P sería, ya usando coseno, o ya si ustedes quieren, hacen Pitágoras. Sí, ya luego que yo tenga un lado y me falta el otro por Pitágoras teniendo hipotenusa, hallo P. ¿Cuánto me da aquí P? $2,749. Estoy escribiendo acá esto. ¿Cuánto me da P? Eso da 1,201. Ya sacándole la raíz. Sí, ya sacándole la raíz. ¿1200 qué? 1,201. Vamos a poner 1200. 1200 vatios. ¿Seguro? Para acá, déjame ver. Sí, bro. Sería... Sí, sí está bien. O sea, Sí, escribieron acá 3000 al cuadrado menos 3000 2000 menos 2749 al cuadrado. al cuadrado. Ajá. Resto de esos dos y raíz cuadrada. 1200. Listo, ya tengo todo. 1200 vatios. A 1.2. Vamos a colocar 1.2 sabiendo que ya yo estoy colocando todo en kilo acá. Me faltó aquí colocarlo en kilo. En la otra. Listo, ya eso es todo.
Profe, ¿por qué entonces el aparente no? No es necesario. Recuerden que para poder yo hallar el factor de potencia del sistema completo, debo tener es la compleja de todo el sistema, ¿verdad? La compleja es la sumatoria de P's con la sumatoria de Q's. O sea, sumatoria de potencias activas más o menos sumatoria de potencias reactivas. Tengan en cuenta el signo. O sea que la segunda potencia va a ser negativa, menos Q2, la primera positiva y la otra también positiva. Bueno, vámonos ahora sí, ¿cuánto da eso? Ese total es igual. Voy a usar esto acá que estoy cansado ya. ST es igual. Vamos a agrupar las activas primero. 2000, 1200 y 1000. ¿Verdad? 2000 más 1200 más 1000. O sea que agrupe primero las P y después las Q. Es una 4. más J. Recuerden que ahora vienen las reactivas. Entonces la J 1,49 o 1490. Vamos a cogerlo, a escribirlo así tal cual en bar, voltiamperios reactivos. 1490 menos 2749 más 500. 1490 menos, les dije yo menos, ¿verdad? Menos 2000. ¿Por qué menos? Porque recuerden que la segunda está en adelanto. Al estar en adelanto, la reactiva es negativa. Recuerden el triángulo que hicimos en el segundo caso. Más 500. Y cierro paréntesis. Sí me estoy haciendo entender aquí, chicos. Sí, profesor. Llévame esto más acá para ver si... Listo, ahí está. Ahora sí, denme el resultado de todo eso antes que... Esto da 3000, 4200 4200 menos J 759, 759. J 759. Esa es la total de todo el sistema, o sea, eso es compleja total de todo el sistema. Así. Recuerden que las unidades es voltiamperio, la de la compleja. Miren algo, a pesar de que habían cargas inductivas, la S1 era inductiva porque estaba en atraso. Y la carga 3, que es C, A y C, eran inductivas. Pero no fueron lo suficientemente grandes como lo fue B. ¿Cierto? Entonces B es más grande. B a nosotros la Q de B nos dio 2749. Es mucho más grande que sumar 1490 más 500. Entonces, al ser la suma matemática, nos da una negativa. Quiere decir que el circuito nos queda en adelanto. El factor de potencia nos queda en adelanto. Aquí no dice que nos queda en adelanto. Simplemente dice el factor de potencia del sistema completo. Listo, ¿cómo hallo yo aquí ahora? ¿Cómo sé cuál es el factor de potencia? Paso ese número a polar. ¿Cuánto me da el número ese en polar? Eso da 4268. 1268 con ángulo de Menos 10.24. menos 10.24 grados. Listo, eso es voltiamperio, pues sigue siendo potencia aparente. Ahora yo cojo ese ángulo, déjenme ir agrandando más acá esto. Yo cojo ese ángulo de menos 10.24 y le saco el coseno. Y ese es el factor de potencia del sistema completo. 0,98. De T. Coseno de T es igual a coseno de menos 10, incluyan el signo, menos 10,24. ¿Vamos a ver qué dio? 0,98. Bueno, nos dio casi 1, nos dio un buen factor de potencia. 0,98. Ese es el resultado del ejercicio de acá. Normalmente es que ustedes nada más es que hallen las complejas por cada una y luego las terminan sumando. Halle la corriente, dado que
nos dan esta tensión. ¿Cómo hallamos corriente? ¿Quién me dice cómo podemos hallar corriente teniendo este valor? Ya el completo. Nos están pidiendo la corriente demandada, o sea, la total, no la que es por cada carga. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué fórmula implementar ahí que ya yo les di? Teniendo esto que acabo de encerrar aquí, la compleja pero escrita en polar de todo el sistema. Yo di por ahí unas fórmulas una vez cuando di activa, reactiva, aparente. ¿Quién me dice por ahí? Eso sobre el voltaje total. ¿No te escuché? No lo escuché, chicos. ¿Quién es que me habló por ahí? Bueno, es esta. Bueno, profesor, la compleja no es la compleja del voltio de RMS por IRMS Conjugada. Esta de conjugada. acá. ¿Cierto? Porque se supone que la incógnita es la que debo encontrar. Esta, la corriente. Me la están pidiendo. Entonces, esta compleja va a ser la total. Este voltio RMS es el total de las tres cargas. Y ya lo que hago es que despejo y RMS. Vamos a colocar todo igualito y al final conjugamos. Cuando ya hemos conjugado le quitamos el asterisco ese. Y RMS es igual a ¿cuánto? 4000 ¿qué? Espérense. Voy a copiarlo de aquí. Voy a copiarlo otra vez. Esto, ¿sobre cuánto? Sobre el voltaje. Sobre la tensión, ¿verdad? Esta de acá. Miércoles. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Profe, yo la veo bastante borroso. Está borrosa. Miércoles, de pronto puede ser el internet, pero la recepción allá, porque estoy aquí tengo la transmisión por cable. Entonces no creo que yo tenga problemas allá. Voy a volver a compartir otra vez. Ya le quito otra vez enseguida a ver si el compañero se la arregla. Listo, ahí volví a compartir de nuevo. Ahora sí, ¿cuánto dio eso? 35.56. ¿Cuánto? 35.56 con un ángulo Sin de conjugar. menos 55. Exacto, vamos a hacerlo así sin conjugarlo. 35.56. Bueno, una corriente bastante grande. 0.56 con ángulo de menos 55, ¿verdad? Recuerden, divido magnitudes y resto ángulos. Menos 10,24 menos 45 me da menos 55.24. ¿Es así? Amperio. Sí, a conjugado queda positivo el ángulo. Ahora sí, vamos a quitarle. Vamos a echar esto para acá. Para no volver a hacer esto también. Y vamos a robar esto aquí. Ya nos queda ese último paso. Entonces, al yo conjugarlo, y RMS, listo. Ya no coloco conjugar. 35.56 con ángulo de 55.24. Presten atención con lo que voy a decir aquí. Amperios. Así como está la corriente, está acorde todo el ejercicio. ¿En qué sentido? Miren el ángulo de la corriente, 55.24. Miren el ángulo del voltaje. Voy a empezar aquí a rayar, vamos a ver. Miren el ángulo del voltaje, 45. ¿Quién es más grande? ¿Quién de los dos ángulos es mayor? ¿Quién se adelantó contra quién? La corriente. La corriente se adelanta con respecto a la tensión. Es decir, que si la corriente se adelanta con respecto a la tensión,
la potencia compleja total de todo el sistema me tuvo que haber dado capacitiva, o sea, P menos JQ. Miren, ahí está. ¿Qué más? Que si yo quisiera hallar la impedancia, me tiene que dar capacitiva también, ¿verdad? Me tiene que dar R menos JXC. Miren el no conjugar lo que provoca. Si yo no hubiese conjugado, diga, profesor, me dio menos 55. Y yo, pero si te dio menos 55, quiere decir que te dio por debajo de la tensión. Quiere decir que la corriente se atrasó. Si la corriente se atrasó, la reactiva se debe hacer positiva. La reactiva se te está volviendo negativa. El no haber conjugado. Pero como conjugamos, ¿cierto? Conjugamos es que cogemos el ángulo y le cambiamos el signo. Entonces sí es acorde todo el ejercicio. La corriente se adelanta con respecto a la tensión y la compleja viene siendo P menos JQ. Al la corriente adelantarse con respecto a la tensión, la reactiva se vuelve negativa, ¿cierto? Entonces eso es el resultado de un ejercicio compuesto por 3 cargas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya se los paso. Yo siempre doy este ejercicio o doy ejercicios con 3 cargas porque ahí voy explicando todo. Ahí mismo voy explicando todo. Ahora, si yo quisiera hallar el factor, el banco de condensadores de ese ejercicio, sé que no me lo pide, ¿qué factor de potencia tomo de ese ejercicio como encuentro el sistema? ¿De dónde tomo ese factor de potencia de ese ejercicio como encuentro el sistema? ¿Será que lo tomo de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3? ¿De dónde lo saco? Del total del sistema, ¿no? Del total del sistema. 0,98 es el factor de potencia de cómo encuentro el sistema. Supongamos que ese factor de potencia relativamente no está bien preciso. Voy a tomarme algo acá. Supongamos que no es un factor de potencia, ¿cómo se llama ese? Un factor de potencia adecuado, ¿verdad? Y nos piden hallar el banco de condensadores. Utilizamos este factor de potencia para hallar la reactiva de todo el sistema. ¿Será que ya la reactiva, como encontramos el sistema, la podemos hallar o ya la habíamos hallado? ¿No sería esta? La total, Sí. ¿cierto? Esta sería Q1, si quisiéramos hallar el banco. Bueno, no llamemos Q1 porque después me la confunden con la Q1 de acá, de la carga A. Llamémosla Q, yo no sé cómo le ponía yo. Q del... Yo se le ponía aquí eso, Q vieja y el otro era Q nueva. O sea, la nueva reactiva y la reactiva vieja. Para que no me fueran a confundir la Q1 de la carga 1. ¿Sí? Entonces Q vieja y Q nueva, o factor de potencia viejo, o factor de potencia nuevo. O sea, el nuevo es al cual yo quiero llevarlo y el viejo es como encuentro el sistema. O sea, este sería el viejo, ¿verdad? 0,98. Supongamos que es un factor de potencia malo. Relativamente está muy cercano a 1. El sistema es bastante bueno. No necesita un banco. ¿Será que necesita un banco? Técnicamente no necesitaría un banco, ¿cierto? Miren el factor de potencia, 0,98. Ustedes ahí lo deducen, no necesita un banco. Pero supongamos, necesitamos ahí un banco y aquí tenemos la Q1, o la Q vieja, y la Q nueva es el factor de potencia al cual yo quiero llevarlo. Supongamos que lo quiero llevar a 1. Entonces, si lo quiero llevar a 1, nos toca hallar la Q nueva. ¿A qué sería igual a Q nueva? A P, si recuerdan, ¿cómo puedo hallar yo QP? Por tangente del ángulo nuevo. ¿Verdad? Presten atención con algo acá. Cuando el factor de potencia se hace igual a 1, ¿será que existen pérdidas? No. Entonces,
Si este es el factor de potencia, ¿verdad? Este es el factor de potencia. Esto no es un número en grados. Este es el factor de potencia. Coseno a la menos 1 de 1, ¿cuánto me da? Me da 0 grados. Sí, profe. Coseno a la menos 1 de 1, porque este es el factor de potencia, este no es el grado. Al yo sacarle el grado, me da un ángulo de inclinación pues de 0 grados y tangente de 0 por la potencia consumida total, que viene siendo unos 4200. Esto Está aquí todo cero. me da 0. Es decir, que el factor de potencia, cuando es igual a 1, no existen pérdidas. Entonces, déjenme ver aquí. Entonces, cuando quisiera hallar C, que es igual a QC sobre, lo mismo que habíamos hecho ahorita, W por BRMS al cuadrado. Ya les quito esta vaina de aquí, que me sale esto aquí hace rato, no sé por qué. Ahí. QC es igual, C es igual a QC sobre W por BRMS al cuadrado. Entonces, esa QC a qué será igual. ¿Quién me dice entonces a qué será igual esa QC cuando el factor de potencia es igual a 1? ¿A qué es igual QC? Está fácil. Eso es menos 759, ¿no? Exacto. Como nada más hay una sola pérdida, ¿cierto? Como encontramos en el sistema, venía siendo a la Q vieja, ¿verdad? 759. Menos 759. Bueno, llamémoslo 759 como el banco, para no poner la negativa, ya sabiendo que ese es el banco. 759 bar sobre W, en este caso 2pi por F, 2pi por 60 por 120 voltios, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Cuánto me da ese capacitor? 2pi por 60 por 120 al cuadrado y luego 759 entre amps. En la calculadora que dice amps. Ya. ¿Cuánto le da? Eso da 8.38 milifaradios. Milifaradios. Listo. Si yo quisiera elevar ese factor de potencia de todo el sistema .8 a 1, necesito un capacitor nada más de 8.38, 8.40 por ahí. 8.50 milifaradios. Yo lo que hago es que lo aproximo porque recuerden siempre que el dato del capacitor calculado, pues nunca lo vamos a encontrar, siempre vamos a tratar de aproximarlo. Y recuerden algo, el valor del capacitor siempre lo van a pedir, o de cuánto lo quiere, ingeniero, a cuánta tensión. Normalmente no se escoge la tensión del valor RMS, sino se escoge el valor pico de esa tensión. ¿Valor pico cuál es? Voltaje máximo, la misma. ¿Es igual a qué? ¿Qué me dice? A ver, RMS por raíz de 2. Ese es sobre raíz de 2. No, raíz es correcto. Si fuera RMS, si fuera sobre. Sí, por. ¿Cierto? Aquí sí, si fuera sobre. Pero les estoy hallando es esta. ¿Cierto? El máximo. Entonces raíz de 2 pasa a multiplicar a RMS. ¿Cuánto me da ahí si quisiera calcular para 120? 120 por raíz de 2, creo que son, ¿qué? 170, 169, algo. ¿No es? 170. Sí, 170. Entonces, cuando vayamos a comprar el banco, entonces vamos a pedir un banco de 8.38 milifaradios. ¿A qué tensión, ingeniero? A 170. Listo. Entonces ellos lo escogen, siempre uno escoge el valor del capacitor es al voltaje pico máximo soportado, no al valor RMS en todos los bancos que vayamos a utilizar. Listo, Profe, miren una allí. pregunta. Yo hice de capacitor ese y a mí me da 1.39. No sé si podía a la menos 4. No sé si estoy mal o qué. Acá.
Sí, los 759 sobre 2pi por 60 por 120 cuadrados. No sé si es que tengo la calculadora en otro número mal o qué. Ya miramos. Dale. Así es. Así es. 1.39. Hay un error por ahí, ¿qué? 1.40, sí. Me volé el 60. Dale. 120. Por 10 a la menos 4. Por 120. Entonces sería 13,98. No. Sí, 1.39 por 10 a la menos 4, pero resulta, ¿1 qué? 1.39. Sí, vamos a explicarles aquí algo. 1.39 por 10 a la menos 4. Vamos a escribirlo como está en la calculadora y después ya se los pasamos a la unidad que corresponde. Recuerden que en faradios no hay una unidad por 10 a la menos, con base 10 a la menos 4. No existe una unidad que represente por 10 a la menos 4, ¿verdad? En base 10 no existe. Entonces, vamos a escribirlo tal cual como nos lo dio el compañero. 1.34 milifaradios. Entonces, ¿qué hago yo? Ya ustedes si lo quieren hacer con la calculadora, lo hacen ahí mismo. Le dan ingeniería en la calculadora, la tecla ENG. Engineer. Le dan ahí. Y la calculadora se los rueda. ¿Se los rueda cuántos lugares? Se los rueda a la derecha 2. Por 10 a la menos 5, 13. Y por 10 a la menos 6, 139. Entonces, 100 por 10 a la menos 6. Entonces, por 10 a la menos 6 sí existe un valor, ¿verdad? Entonces, por 10 a la menos 6 serían 139 micro. Puedo utilizar la U del teclado, microfaradios. Ahora sí, 139, me das un capacitor de 140 o 139 microfaradios. ¿A qué tensión, ingeniero? A 170. Listo. Voy a corregir un factor de potencia de 0.98 a 1. Igual esto es innecesario si tenemos un factor de potencia de 0.98. Pero en el caso que tengan un factor de potencia, es considerable un factor de potencia malo incluso desde 0.8 para abajo. ¿Sí? La idea es siempre tratar de mantener el factor de potencia de 0.85 en adelante hasta 1. Es un factor de potencia deseado, en donde va a existir que las pérdidas no se incrementen lo suficiente, la corriente demandada sea un poco menor, los conductores se calientan menos, ¿qué más? Y el consumo en la facturación se verá reducido un poco. ¿Entendieron todo lo que quise explicar acá con este ejercicio? Profe, una pregunta. De ese, por ejemplo, de 0,98 al 1%, ese 0,02% siempre se ve significativamente en las pérdidas o no es mucho. No es mucho. Lo que pasa es que yo aquí, si se dan cuenta aquí en este ejercicio, pues no hubo necesidad de hacer el banco, sino que lo quise agregar aquí para para no utilizar otro ejercicio, sino que ahí mismo mantenerlos en ese ejercicio. Cuando ya veamos un factor de potencia de 0,98, ¿a qué es lo más cercano que lo puedas llevar? A 1. Ese punto 2 no creo que se vea afectado en ni siquiera la corriente y tampoco en las pérdidas. No es necesario de pronto te vas a gastar más haciendo un banco de condensadores. La idea es que ustedes siempre vean dónde ustedes ven más significativamente la reducción de pérdidas, como les dije ahorita, por factores de potencia menor a 0.85 hacia abajo. 0.80, 0.70, 0.5, 0.6, de pronto ahí si ustedes ven significativamente al factor de potencia que lo quieran llevar, ya sea 0.95, 0.98, ahí sí ven la reducción de las pérdidas. Y ahí mismo cuando calculen la corriente, también ven que la corriente disminuye cuando se instala el banco. Porque la clase que viene hacemos ejercicios calculando la corriente. Por ahí estaba uno en el libro, creo que es este. Más bien revísenlo, háganlo hasta, si es que ustedes pueden calcular corriente, si yo les di la fórmula de potencia. Capacidad nominal en cabal. Capacidad nominal en cabal, ya saben qué es QC, o sea, el banco. Luego la capacidad nominal en cabal siempre les van a pedir la capacitancia, o sea, el condensador. ¿A cuánto lo quiero llevar? Aquí está, a 0.96. A pesar de que lo quiero llevar a 0.96, el ejercicio le está diciendo que a pesar de que lo está llevando a un mejor factor de potencia, está en atraso. ¿Sí?
O sea, que a pesar de que se acerca uno, todavía siguen atrás. ¿Por qué? Vamos a mirar. Antes ya de irnos aquí y finalizar ya la clase. ¿Quién me dice cuántas cargas hay aquí? En esas tres líneas, ¿cuántas cargas hay? Suárez. No hay nadie. Navarro. ¿Cuántas cargas hay en estas tres líneas? 3. ¿Quién lo dijo por ahí? Herrera. Herrera dice 3. ¿Quién más dice 3? Vamos a mirar. Una alimentación de 220, no lo vamos a hacer, pero vamos a dejárselos ahí. Hagan si quiere hasta aquí. No háganlo todo. La corriente tomada de la alimentación la sacan de aquí, vean. La sacan de aquí, BRMS por IRMS. Me van a hacer todos estos ejercicios desde el 1169. Este 1164 también está bueno. Bebe, se parece mucho al del quiz. Potencia compleja, factor de potencia. No, hombre, pero este está sencillo. Bueno, hasta del 1168, perdón, del 1169 hasta el 1174. Esos tres. Esos cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay uno para cada uno. De pronto pide una explicación de cada uno por cada estudiante. ¿Qué hiciste en el 1172? Muestra. A ver. Miren a ver si les da chance, cópienlo en Word o copien la imagen en Word, que voy a pedir pantalla compartida para que me explique cada uno de los ejercicios que dejo aquí. Hay uno para cada uno. O sea, háganlo todos, porque voy a pedir pantalla compartida para que me expliquen qué hicieron. 1173, vamos a leerlo nada más. Una alimentación de 240 a 60 Hz abastece una carga. Nada más hay una. Resulta de que esa carga tiene las siguientes características. Tiene 10 kilovatios resistiva, tiene 15 kVAR capacitiva y 22 kVAR inductiva. ¿Qué van a hacer? Que ustedes van a tomar esto como una sola carga, desde el 10 hasta la otra. ¿Cómo así, profe? Que como esto es una sola carga, en este caso, vamos a tomar los 10 kilovatios como si fuera P, ¿verdad? Que es P. Recuerden que una potencia compleja es P más JQ, ¿verdad? Entonces, P ya la tenemos, 10 kilovatios, más JQ, pero resulta que esta JQ, de esa parte de JQ, una es 15 kVAR capacitiva, que quiere decir que si es capacitiva es menos 15 kVAR. Y la otra es 22 kVAR inductiva, que quiere decir que es más 22 kVAR. Restan las dos reactivas que ven aquí, kVAR con kVAR. Una es negativa, menos 15 más 22 da 7, ¿verdad? 7 kVAR. Entonces, listo, la potencia de esa carga compleja es 10.000 vatios más J7 kVAR. Ya la tienen ahí y ahí empiezan y aquí trabajan y ahí arrancan. El 1173. Este está bueno, ¿saben por qué? Este es el 1172. Dice, dos cargas conectadas en paralelo toman un total, o sea que van a venir de adelante hacia atrás. Toman un total de 2.4 kilovatios. Les está dando y ahora sí la potencia total que toman las dos cargas. Y lo mismo que el factor de potencia. Ya les está dando la potencia total de las dos cargas y el factor de potencia atrasado del sistema completo. A una línea de 120 voltios, RMS a 60 Hz. Una de las cargas absorbe 1500 vatios con un factor de potencia de 0,707. Determine el factor de potencia de la segunda. Normalmente estamos calculando el del factor de potencia del sistema completo. Me van a calcular el de la segunda carga. Miren bien, analicen la fórmula que yo estoy dando en clase por aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver si ayudarlos un poquito. Esta, ¿verdad? S1 más S2 más S3. Miren a ver si de pronto algo les va a servir con eso para hallar el factor de potencia de la segunda. El elemento en paralelo requerido, este es el capacitor, para corregir el factor de potencia a 0,99. Ya las demás sí son igual a los que hemos hecho. Hagan esos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta los 74. De pronto ponga 2 más, 3 más para que completen los 8 ejercicios y los tengan ahí. Ténganlo ahí.
pásenlo a Word, tienen una semana para que lo pasen a Word y no es que cuando yo vaya a dar la clase es que lo va a pasar a Word. Si va a explicarlo, explíquelo qué fue lo que hizo. Entonces quedamos así, chicos. Ya saben, hacer esos 6 ejercicios, 11.69 al 11.74. Le dicen a la compañera, a los compañeros que no vinieron hoy. ¿Quiénes no vinieron hoy por ahí? No se vayan a salir todavía. Pavón, a Silvia. Vengan a Silvia que se conecte, que ya lleva como 2 clases que no se conecta. Entonces quedamos así, 11.69 al 11.74, los 6 ejercicios y otros 2, 3 más que voy a dejar. Empiecen a repasar cálculo de banco de condensadores. Quedamos así, chicos. Entonces nos vemos el martes que viene. Aplicaciones, ya dejé por ahí el taller. El taller no Listo, yo lo vi ya. la clase de ayer, sí. La guía 3 y la guía 4 arrancamos el viernes. La guía 3 es para el lunes que viene. Quedamos así, compañeros. Entonces pueden irse saliendo, ya terminamos la clase y nos vemos el martes a las 3:30. Listo, profesor. Listo, estamos hablando.